Un saludo cordial. Vamos a desarrollar este video donde que hablaremos sobre varios temas. Vamos a intentar consolidar algunos temas como es cómo la ideología política, cómo las tendencias políticas han sido aplicables para interpretar, para comprender la historia. En este caso, la historia del Ecuador, la historia de los países de habla hispana, de América Latina. Entonces, ¿cómo desde algunos españoles o latinoamericanos o hispanohablantes han construido o han interpretado la historia? La historia no es algo, no hay una sola perspectiva de la historia. Las perspectivas de la historia y de las épocas están marcadas por las ideologías políticas. O sea, tu profesor de historia, los textos que tú estudias de historia o de ciencias sociales o de humanidades, siempre tienen connotaciones políticas. Entonces, todo profesor tiene su propia perspectiva de entender, de analizar y de investigar la historia desde sus propias ideologías, creencias, etc. En mi canal de YouTube, Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, he hecho varios videos sobre historia de América Latina, sobre historia del Ecuador. Bueno, sobre historia del Ecuador he realizado muchos análisis y siempre veo que la historia está marcada por la ideología política, así mismo como la psicología, como el derecho. Todo esto tiene connotaciones políticas. Entonces, tú, para comprender la historia, tienes que entender la diversidad de corrientes políticas y ideologías políticas que existen. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis. Ustedes ven en pantalla algunos de estos personajes que hoy, bueno, algunos ya están fallecidos, o hace pocos años fallecieron, otros están vivos, pero que tienen gran presencia e influencia, tanto en las universidades como en la política, como en las humanidades, como en YouTube, en los medios de comunicación, en los libros, etcétera. Entonces, la historia no es apolítica, es totalmente política. Por más que algunos quieran hacerlo pasar como si fuera algo, una verdad única, como si fuera algo de una sola perspectiva. No, los que investigan sobre la historia, sobre los que hablan sobre historia, los profesores, los investigadores, tienen diferentes corrientes políticas. Entonces, si yo sigo a uno, tengo que analizar cuál es su forma de interpretar la historia diferente a otro. Entonces, aquí he puesto una diversidad, una muestra de algunos de los historiadores más importantes de los últimos años, ¿no? De los últimos 20, 30 años quizá, un poco más algunos hace 40 años en el caso de algunos, y otros son nuevos. Entonces, creo que la historia siempre está en debate. No hay una sola historia, no hay solo un tipo de profesor de historia, sino que hay diferentes corrientes. Entonces, esto como punto introductorio. Vamos a revisar algunos elementos porque yo ya he hecho algunos videos sobre esto y simplemente estoy actualizando. Entonces, quisiera que ustedes conozcan algunos de los videos que ya he venido desarrollando. Si es que estás en Facebook, pues te invito a que vayas a YouTube. Si es que estás en YouTube, te invito a que te suscribas al canal Tabu Podcast con Elvis Orellana Espinosa, pero también tengo algunos libros analizando la historia, eh, la genealogía, las humanidades, la filosofía y la psicología, la literatura. Entonces, en Amazon he publicado yo 17 libros que te invito a que los adquieras. No tienen precios muy altos. Creo que toda persona debería tener elementos básicos de historia, de política, de psicología, por lo menos elementos básicos, no quedarte únicamente con lo que te dieron en el colegio o o lo que te dieron en la universidad, en el caso de que hayas seguido la universidad, o en algunos casos lo que te hayan dado en la escuela, si no seguiste el colegio o la universidad, en el caso de algunas personas, ¿no? Entonces en Amazon puedes encontrar libros en físico y en digital que he publicado hasta la fecha, julio, ya casi fines de julio del 2000.
25 que estamos haciendo este video, hemos publicado hasta la fecha 17 libros en digital y en físico, en Amazon. En el caso del Ecuador, puedes hacer pedidos directamente a mi persona a través de mis redes sociales, de mi correo electrónico, que siempre estoy dejando en diferentes medios digitales. En Udemy tengo asimismo cursos de historia, de filosofía, de psicología, analizando también las diversas ideologías políticas desde el aspecto psicológico, desde el aspecto filosófico, ¿no? Yo creo que se alimenta mucho la psicología con la historia con la antropología con la sociología, con politología o el derecho, con otras ramas. eh, Siempre están, todas estas ramas son humanísticas, ¿no? La literatura. Entonces, yo tengo cursos de escritura para que puedas desarrollar tus tesis, doy asesorías de tesis, doy asesorías de monografías para que publiques artículos académicos. Yo siempre estoy para que publiques libros de narrativa, de literatura, de ficción, pero también de ensayo. Entonces estoy siempre a las órdenes y en Udemy me puedes encontrar como Elvis Orellana Espinosa, Tabú Academia, donde que tengo más de 25 cursos. Son las dos plataformas más importantes donde que están mis productos digitales. Amazon libros y Udemy mis cursos a través de videos y algunos textos también, pero principalmente video. Y en YouTube vas a encontrar algunos también videos. Tengo más de 1000 videos, más de 1300 videos, algunos un poco más largos, un poco más cortos, analizando estos temas, ¿no? Quería mencionar que yo ya he hecho algunos elementos históricos, como por ejemplo este video que llegó a muchas visualizaciones de 8 minutos que está colocado en lo que es la plataforma de YouTube sobre Pedro Vicente Maldonado y el contexto en el cual él vivió, ¿no? Nació en Riobamba, acá en esa época no se llamaba Ecuador, se llamaba Real Audiencia de, de Quito. Ya, entonces pertenecía a Ecuador en ese tiempo a España, ¿no? Ecuador como con ese nombre, como Ecuador, recién tomó nombre en 1830. Antes de 1830 nos llamábamos Gran Colombia. Entre 1822 a 1830 éramos parte de la Gran Colombia y antes de eso éramos la Real Audiencia de Quito y por lo tanto pertenecíamos al Imperio Hispánico. Entonces éramos de España, digamos, el Imperio Hispánico. Entonces, uno de los intelectuales, científicos, naturalistas más importantes, pues fue Pedro Vicente Maldonado. Entonces, aquí tienes una biografía muy breve sobre él. También tengo una biografía del siglo XVIII, ¿sí? Porque estos dos personajes vivieron en el siglo XVIII, sobre Juan, Juan de Velasco, la biografía de un cronista, de un escritor. Nació él también en la Real Audiencia de Quito, perteneciente a España, y después tuvo que exiliarse en Italia. Entonces, uno de los primeros historiadores eh, españoles de la Real Audiencia de Quito, español riobambeño, digamos así. Y, entre comillas, sería lo que hoy es el Ecuador, ¿no? Entonces, ahí también tienes, este es uno de los videos que más han sido con muchas visualizaciones en mi canal de YouTube. Tienes también, a- tengo un video sobre Federico González Suárez, otro gran pensador, historiador que nació en 1844 y me parece que falleció en 1917. Aquí lo explico más a detalle en este video, entonces te recomiendo. También tengo un video para que tú estudies en 9 minutos elementos básicos de la vida de Max Zule, que fue un historiador, más, bueno, más arqueólogo, ¿no? Fue más un arqueólogo, pero en ese tiempo la arqueología, la antropología y la historia no estaban tan separadas, estaban muy conectadas. Bueno, hasta ahora, pero en esa época menos, no había mucha separación entre historia, arqueología y antropología. Entonces, él hizo muchas investigaciones sobre culturas prehispánicas acá en lo que es ahora, lo llamamos Ecuador, y en esa época también eh, en Perú, me parece que el Max Zull estuvo también en el norte de Argentina, es un alemán, pero que vivió muchos años acá en el Ecuador, en Perú, haciendo investigaciones antropológicas de las culturas prehispánicas. Entonces, creo que también es importante ese periodo histórico
antes de la llegada de, bueno, no sé si llamarlo España, porque sería el reino de, digamos, de Castilla, que se expandió a muchos lugares del mundo, tanto en América principalmente, pero también tenía algunos sitios y virreinatos en parte de África, en Asia. Entonces fue el boom del imperio español. Y antes de ello, pues había muchas culturas prehispánicas, una diversidad de culturas. Entonces, por eso es que Max Zule, que vivió entre 1856 y 1944, hizo muchas investigaciones acá en Sudamérica. Paul Gibet, también otro antropólogo, yo lo conecto mucho con la etnopsicología. Paul Gibet fue un antropólogo que también estuvo acá. Me parece que fue francés, pero vivió muchos años acá en Cuenca, en el Ecuador. eh, Antropólogo, arqueólogo, un poco historiador, también investigó sobre la historia prehispánica. Entonces también les recomiendo este video, es cortito de 6 minutos. Otro video, ya más de dos personajes fundamentales, ¿no? Un video que hice de casi 12 minutos, dos historiadores que siempre hay que comparar, ¿no? La perspectiva de izquierdas, digamos así, de Enrique Dussel. Él tiene una interpretación de la historia desde la izquierda, desde el neomarxismo, desde el posmarxismo. Entonces, él es un historiador de izquierdas. Por eso te decía al inicio que la historia no está ajena a las ideologías. Y por otro lado tenemos un historiador de derechas, que es Francisco Núñez del Arco, ¿sí? Enrique Dussel, argentino, pero que tuvo que exiliarse en México y recién falleció hace pocos años, 2023, 2024 me parece que falleció. Enrique Dussel, yo hice este video cuando él aún estaba vivo, me parece, y Francisco Núñez del Arco es un ecuatoriano, hispanista, defiende lo que es la hispanidad, tiene muchos videos en YouTube, entrevistas, conferencias, charlas, pero también tiene un libro importante que se llama Quito fue España. Entonces, si tú quieres profundizar la historia, tienes que comparar entre lo que dice la izquierda y qué dice la derecha, y de ahí sacar tus propias conclusiones. Pero la izquierda tiene diversos historiadores y la derecha también tiene diversos historiadores que ya vamos a revisar, ¿no? Entonces, pero este video creo que es un punto de partida para analizar la historia desde estas dos perspectivas, la izquierda y la derecha. Aquí ya es un poco más diverso, ¿no? Analizo la edad contemporánea, las fuentes de su historia, cómo comprender la historia desde diversas perspectivas, especialmente la historia de la edad contemporánea. Estamos hablando 1789, más o menos, hasta la actualidad, ¿no? Eh, donde podemos delimitar lo que ha sido la historia contemporánea, y aquí menciono a diferentes historiadores. Por ejemplo, un gran historiador, también escritor, filólogo, es, eh, se llama Daniel Jiménez, que te recomiendo los libros de él. Pasado, presente y futuro del sexo masculino. El libro se llama Deshumanizando al varón. De ahí tienes a Harari, uno de los historiadores más importantes de la actualidad. Sí, tienes a Enrique Dussel y ya vamos a ir viendo algunos otros historiadores. Pero este video de 28 minutos te puedo recomendar también como antecedente de lo que vamos a tratar de hablar un poco más el día de hoy. Este video lo coloqué hace pocos días o semanas, literatura latino-hispanoamericana, antes del boom latinoamericano, o lo que se conoce como el boom latinoamericano en la literatura. Pues hice yo antes de eso, entre 1800 y 1950, una compilación de los principales escritores y escritoras de la literatura latino-hispanoamericana. Entonces, este video también te recomiendo para bases históricas. Ahora, sí quería profundizar en algunos elementos de algunos autores, ¿no? Por ejemplo, acá tienes a Enrique Ayala Mora. Enrique Ayala Mora, vinculado con la Universidad Andina Simón Bolívar, político socialista,
ha escrito muchísimos libros de historia, pero desde una concepción política del socialismo. Él es un historiador socialista, a diferencia de, de Francisco Núñez del Arco, que es un historiador de derechas. Los dos son ecuatorianos, ¿sí? Tanto Francisco Núñez del Arco como eh, Enrique Ayala Mora. Entonces hay que comparar. Entonces aquí tienes a los historiadores de la izquierda y a los historiadores de la derecha, digamos, pero también hay puntos medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos que siguen a Eduardo Galeano, que fue no tanto un historiador, pero que publicó algunos libros mezclado entre ficción e historia. Eduardo Galeano, un uruguayo que falleció hace algunos años, es el ídolo del pensamiento de algunos que siguen a la izquierda, ¿no? Escribió Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Mucho ese libro tiene de leyenda negra, o sea, muchas de esas cosas, como es literatura, no son tan ciertas que digamos así. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque él era no un historiador, sino más bien un escritor que conocía elementos históricos, pues sí. Entonces este libro, Las venas abiertas de América Latina, es como que por poco la Biblia de la izquierda latinoamericana, digamos así, en lo que es la historia. Entonces algunos lo toman como si eso fuera 100% verdad. Y no es así, porque tienes que comparar con otras perspectivas, como por ejemplo la perspectiva de Francisco Núñez del Arco o la de Juan Miguel Zunzunegui, que es un mexicano. Creo que Juan Miguel Zunzunegui hace aportes en YouTube y tiene muchos libros y participa en redes sociales divulgando lo que es comprender la historia desde otra perspectiva diferente, un poco más liberal, digamos así. Yo creo que Juan Miguel Zunzunegui está más en la centro derecha, pero digamos es un más como un liberal en el aspecto de las humanidades, ¿no? Entonces es diferente a la interpretación, a los análisis que hace tanto Eduardo Galeano, este uruguayo que ya falleció, como Enrique Dussel, que también es de izquierda. Entonces vas a tener diferentes perspectivas de la historia. Sí, la de Eduardo Galeano, la de Enrique Dussel, la de Ayala Mora, y también la otra izquierdosa, medio radical, discípula de Enrique Dussel, es, se llama Katia Colmenares. Katia Colmenares, recién estoy estudiando a ella, ¿no? Veo que tiene un canal de YouTube, veo que ha hecho muchas publicaciones, creo que es académica, tiene un PhD por ahí. Pero como te digo, su perspectiva es de izquierda, de interpretar la historia y la cultura desde la izquierda, que es totalmente diferente, por ejemplo, a la de Elvira Roca Barea. Elvira Roca Barea tiene otra mirada de la historia, porque tienen formas de interpretar la historia. Katia Colmenares desde la izquierda y digamos que Elvira Roca Barea desde la derecha. Por ejemplo, Katia Colmenares, digamos, es medio indigenista, latinoamericanista, pero por otro lado está la perspectiva de Elvira Roca Barea, que tiene un análisis de la historia en YouTube y en sus libros, ha publicado algunos libros, escribió un libro, Imperiofobia, que se llama, sí, es un libro que ha publicado Elvira Roca Barea, que es una española. Sí, y también otro español es Alberto G. Ibáñez, que está en la parte de abajo con lentes a la derecha. Entonces, ellos hablan sobre la historia del Imperio Hispánico, digamos, cuestionando las interpretaciones de Enrique Dussel, las interpretaciones de la historia de Katia Colmenares, de Eduardo Galeano o del mismo Enrique Ayala Mora, ¿no? Son otras formas de comprender la historia, porque la historia no es única, hay diferentes formas de entender la historia y ellos han sido investigadores de la historia y cada uno tiene sus sesgos, por eso es que no hay que confiarse de ninguno de ellos, digamos, o sea porque tienen sesgos políticos y todas las personas tenemos sesgos políticos, ideológicos, etc. Entonces aquí tienes a los historiadores de la izquierda y los historiadores de la derecha o del liberalismo, digamos así. Más a la derecha, pues evidentemente Elvira Roca Barea y Alberto
G. Ibáñez. Más a la centro derecha tenemos, en el caso latinoamericano, pues tenemos a Francisco Núñez del Arco y a Juan Miguel Zunzunegui. En la izquierda, como ya mencioné, Enrique Dussel, Eduardo Galeano, tenemos a Katia Colmenares, esta mexicana, y a el ecuatoriano Enrique Ayala Mora. Entonces, el mensaje de fondo es que para conocer la historia no te tienes que fiar de ninguno de ellos. Compara la izquierda, compara con la derecha, compara con el centro, con el liberalismo. Y mientras más autores te alimentes sobre un mismo fenómeno o sobre un mismo periodo histórico, pues vas a tener una visión menos sesgada. No te digo que objetiva, porque no hay el objetivo, digamos, no hay la objetividad pura, porque somos seres humanos y tenemos sesgos ideológicos, creencias, estamos condicionados por nuestra geografía, por diferentes perspectivas, pero digamos que sí hay una cierta verdad, entonces tienes que comparar a los historiadores de izquierda con los historiadores de derechas y los historiadores liberales. Digamos que uno de los más interesantes y liberales es Juan Miguel Zunzunegui, digamos, es como con el que yo más me conecto, pero eso no quiere decir que yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Pero eso te digo, si eres un estudiante de historia, si te gusta investigar la historia, tienes que conocer sus libros, sus videos, sus canales de YouTube, sus entrevistas, para así tener una visión menos sesgada, menos totalitaria, menos dogmática de lo que es la historia. Comparar fuentes, comparar autores. Eso siempre es importante y ese es el llamado que hago yo acá en mi canal de YouTube. Mira, otro video que te puedo recomendar es Historiadores Ecuatorianos, que lo hice en 5 minutos, este video corto que también ha tenido muchas visualizaciones y mucha acogida en mi canal de YouTube. Por eso es que siempre te recomiendo, sugiéreme temas que quieres que aborde, siempre es importante. Entonces, este otro video también realicé. Este de 33 minutos, Real Audiencia de Quito, lo puedes buscar en mi canal de YouTube. Real Audiencia de Quito, Historia del Ecuador. Te lo coloqué ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, algunos videos que he hecho antes, ahora los estoy revisando porque uno va leyendo más cosas, va viendo en la realidad más cosas y va cambiando también su forma de pensar. No va a ser lo mismo el Elvis que hacía videos en el 2020 con el Elvis de ahora del 2025, de julio del 2025. Y quizás, no sé, el Elvis de, no sé yo, dentro de un año, de 2 años, de 5 años, de 10 años, no sé si Dios me da vida y salud. Entonces, porque uno va modificando sus ideas en base a lo que vive, a sus experiencias, pero también a lo que lee, a lo que investiga, etc. Sin embargo, estos son videos que he hecho anteriormente y que de pronto te pueden aportar si es que estás queriendo conocer la historia de América Latina, la historia del Ecuador, la historia de la Real Audiencia de Quito, quizás en algún momento la historia de la Gran Colombia. Pero lo que siempre digo, no te bases solo en un autor, ni en un solo político, ni en una sola persona que te hable de la historia. Tienes que comparar información. Y este es otro video, Enrique Ayala Mora versus Francisco Núñez del Arco, historiadores contemporáneos del Ecuador. Hice un breve análisis de 5 minutos, es otro video que está colocado en mi canal de YouTube. El liberalismo en debate, bueno, esto más tiene que ver con la ideología política y con teorías políticas y concretamente con lo que es el liberalismo. Entonces ahí también siempre es importante porque todo está atravesado por la política, por la ideología, especialmente la historia. La historia siempre está en debate, nunca es un tema acabado, siempre se está debatiendo, se está investigando y pues siempre es importante también tener como elementos de liberalismo, ¿no? Para no irte al exceso de la izquierda ni al exceso de la derecha. El liberalismo da pautas muy interesantes. Entonces, este es un video sobre ello. Otro video, La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa, también sobre liberalismo. Este es un ensayo interesante de algunas biografías de los liberales más importantes de la historia, según la perspectiva de Mario Vargas Llosa, que fue un investigador, un escritor, y conoció algunos elementos del liberalismo, ¿no? Este otro video que está colocado recientemente, recién lo coloqué el día de ayer, Axel Kaiser, Agustín Laje y Roxana Kramer, Hermenéutica de la posmodernidad y filosofía política. Y entonces aquí también explico algunos autores para que veas que la filosofía, la política, la ciencia no tiene una sola perspectiva.
No te digo que todo es relativo, tampoco estoy diciendo eso, pero sí compara autores para que tengas una perspectiva tuya propia, auténtica, y no seas una copia de otros. Por más que uno esté de acuerdo con alguien, no puede estar de acuerdo al 100%. Estarás de acuerdo con el 5%, con el 20%, con el 50%, con el 80%, con el 90%, pero estar en todos los aspectos, de acuerdo con todos, pues no. Pero sí tienes un marco de autores que estudias y que puedes reflexionar. Eso, amigos, con esto voy cerrando el video. Espero que les haya servido. Sí, la esencia de esto justamente es que cada autor tiene su propia perspectiva de la historia. No te confíes ni de la izquierda radical ni de la derecha radical. Compara fuentes. Y a veces nos miente la izquierda, a veces nos miente la derecha. ¿Sí? Por poco los de la derecha, algunos dicen, chuta, todo fue bonito, no hubo conquista, no hubo asesinatos en América Latina, los españoles fueron lo mejor por poco, porque nos trajeron iglesias, nos trajeron infraestructura, bueno. Y la izquierda vuelta odia a veces a los historiadores hispanistas. Entonces, por eso es que hay que comparar la información para no dejarte llevar ni por el un extremo ni por el otro extremo. Bueno, compara autores sobre cualquier tema que estés investigando, ¿no? Entonces, siempre estoy a las órdenes para tesis, para edición de tus libros, asesorías en tus tesis, si estás investigando sobre historia, sobre psicología, sobre ciencias sociales, sobre humanidades, sobre literatura, si estás haciendo una investigación cualitativa, que es mi especialidad, no soy mucho de investigaciones cuantitativas, aunque a veces también sí utilizo algunas herramientas de censos y de encuestas, pero nada más me enfoco en revisar documentos, investigación cualitativa, hermenéutica, que son algunos de los elementos que son mi fuerte, digamos así. Bueno, me despido, suscríbete al canal, no te olvides de visitarme en Amazon, ahí están mis libros, en Udemy están mis cursos y pues te puedes contactar conmigo si es que quieres asesorías en estos temas de psicología, de historia, humanidades, filosofía, investigación cualitativa. Estoy siempre a las órdenes. Cuídate mucho, pasa bien, ve los otros videos que te recomendé. Chao, chao.